Aleluya, bendito el Señor. El Señor ha puesto en mi corazón en estos días, había algo que estaba retumbando en mi mente, y conforme a eso he querido elaborar lo que sé que el Espíritu de Dios me ha dado para compartir con todos ustedes. Y hay algo tan determinante en la vida de cada ser. Es que si a ti te dicen que tú eres una persona de bien, pero que tú dices, no hombre, yo no sirvo para nada, yo no soy nada. Eso como que hace eco en tu entorno, ¿verdad? Es que conforme a lo que tú profesas, pero sobre todo a lo que tú crees, conforme a eso tú vas a actuar. Y en la posición que te quieran colocar, tú vas a estar. De hecho, hay muchos que fueron marcados con tú no sirves, tú no vas a echar para adelante, tú serás una nada, tú eres un delincuente. Yo no sé qué es lo que tú haces en la iglesia. Entonces, en nosotros está la decisión de creer eso, ponerlo en acción o no. Porque si tú le das lugar a lo que alguien está diciendo, o a lo que algo te susurra a los oídos, eso va a quedar enclaustrado en ti, y tú le vas a hacer, y tú vas a hacer que eso se alimente y tome forma. Y el Señor me hablaba mucho en estos días sobre las alturas, sobre los lugares a los cuales nosotros fuimos designados de parte del cielo. El Señor me hablaba mucho sobre lo que es estar en la cima. Cuando nosotros estamos en la cima, respiramos la atmósfera de arriba. Mientras que si tú estás abajo, tú vas a respirar y atribuir a ti la atmósfera terrestre. Pero conforme a esto, yo quiero en este día hablar sobre un tema muy especial. Y yo quiero que vayamos a la carta a los Efesios, su capítulo 2, su versículo 6. Y también vamos a ir al capítulo 6 del mismo Efesio, de la misma carta, su versículo 12. Efesios capítulo 2, versículo 6. Y Efesios 6, versículo 12. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Jesús. Voy a volver a leer este versículo. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. El versículo 12 del capítulo 6 nos dice de la siguiente manera: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades, contra principados, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Quiero repetirlo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades. Diga conmigo: contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Señor, gracias porque estas palabras ya fueron benditas. Ahora nos toca a nosotros recibir este fluir que ya tú pusiste en la misma. Gracias por abrir nuestros sentidos para asimilar esto que tú quieres darnos en este día a través de esta palabra que ya sembraste en mi corazón. En el nombre de Jesús, amén. Conforme a esto, yo quiero titular este tiempo que voy a compartir con ustedes: desde la cima. ¿Usted lo puede repetir conmigo? Desde la cima. Y ahí estaremos nosotros. La palabra de muchas formas nos habla a nosotros que Él nos haría caminar en las alturas. Y para estar caminando en las alturas también debemos de ser entendidos en los tiempos. Cuando nosotros somos entendidos en los tiempos, nosotros vamos a entender lo que vamos a hacer conforme a los tiempos, pero no lo que vamos a hacer conforme a lo que el sistema dicta a nosotros, sino conforme a lo que el cielo ya ha dicho de nosotros. Y cuando nos vamos a la descripción de lo que es cima,
parte más alta de una montaña o una elevación de un terreno. Y esta definición también, o esta palabra cima, tiene varios sinónimos que quiero compartir con ustedes. Tengo 4 sinónimos y es cúspide, cumbre, pico y terminación. Y hay algo que, como les decía al principio, las alturas te hacen, cuando tú la tienes aquí en tu mente, tú caminas conforme a la altura de tu asignación. Yo no estoy hablando de altivez de espíritu, yo no estoy hablando de orgullo, yo estoy hablando de donde nosotros como cristianos estamos siendo posicionados. Diga conmigo, posicionados. Dile a alguien, posicionado tú estás. Dios nos quiere enseñar algo muy importante. Mientras analizaba este tema, una de las figuras que me llegaba a la mente es cuando tú vienes en un avión, cuando tú estás en un avión. De hecho, la primera vez que te montaste en un avión fue como satisfactorio tú observar el territorio de donde tú subiste con otro ángulo. Todavía yo no olvido la primera vez que yo tuve el privilegio de montarme en un avión. Cuando tú estás en un avión y tú comienzas a ver desde las alturas, diga conmigo, el panorama es diferente. Es que yo veo lo que desde la tierra yo no puedo ver. Yo veo desde donde yo subí. Yo veo a quienes yo dejé abajo. Yo veo los ríos, yo veo los mares, yo veo yo veo todo lo que desde la tierra yo no podía alcanzar a ver. Yo veo con una vista más ampliada. Yo tengo una revelación más precisa de donde yo estaba aquí abajo. Yo no podía observarlo. Mi ángulo, el ángulo visual se ve de otra manera. Yo puedo ver aquellos que yo dejé abajo. Yo puedo ver como que una atmósfera hace que las cosas incluso parece como que hay una capa transparente que te hace ver de otra manera. Diga conmigo, porque estoy en la altura. Y altura habla de cima, y cima habla de niveles. Y los cristianos de hoy, la iglesia de hoy y el mundo está llamado a estar en otro nivel. Una de las cosas que de igual manera el Espíritu Santo ponía en mi corazón es cuando tú puedes olfatear el ambiente donde tú estás. Yo no sé si a usted le pasa que donde hay gozo usted siente que hay gozo. Yo no sé si a usted le pasa que donde hay paz tú sientes un ambiente de paz. Yo no sé si a usted le pasa que donde hay contienda a sí mismo tú sientes como un asunto inmovible, como que hay unas disensiones que es como difícil, pero tú lo puedes interpretar. Pero más lo puedes interpretar cuando tú olfateas desde las alturas que tú fuiste colocado. Una de las cosas, y la Biblia habla de la astucia de la serpiente, una de las cosas que tiene la serpiente como astucia, de hecho la palabra nos habla de que seamos astutos como la serpiente, no que seamos maliciosos ni endiablados. Es la capacidad que tiene la serpiente de oler, de olfatear, de hacer un cerco a su presa. Pero si el Espíritu de Dios a ti te manda que seas astuto, es porque tú tienes un nivel en tu sentido de olfato que te lleva a entender los niveles de tu ambiente. ¿Alguien adora a Dios? Diga, desde arriba se ve diferente. Cuando nosotros escuchamos del monte Everest, el monte más alto, la colina más alta mundialmente, dice que tiene 8.848 metros de altura. Y para usted es difícil, quizás para mí, pero quizás, bueno, ella haría el intento. Xiomari es una alpinista, si ustedes no lo sabían.
Bueno, yo no voy a decir que todavía puede llegar al monte, a esa altura, pero ella ha hecho el intento. Y hay gente que no puede quedarse simplemente en un intento, tiene que comenzar a practicar los niveles desde aquí, desde su cerebro, entendiendo por la palabra y por la revelación de la palabra que nosotros no nos podemos quedar en intentos, tenemos que seguir poniéndolo en práctica. Estos versículos que yo leí, créanme que yo lo que quiero es sacarle un nivel que la palabra nos habla de dónde estamos nosotros ahí sentados, en lugares celestiales, en posiciones de altura. Dentro de las cartas paulinas, dentro de las cartas escritas por el apóstol Pablo desde la cárcel de Roma, nosotros encontramos 13 cartas. Y dentro de ellas están también estas epístolas. Y dentro de ella está Efesios. Es una de las cartas que fue enviada a Éfeso, a la iglesia de Éfeso, porque había una condición en ello. Y Pablo les quería decir: ustedes tienen que caminar conforme a la altura de su llamado. Ya ustedes no pueden seguir conectados a las corrientes que antes vivían. Aquí desde la cárcel, yo prisionero físicamente, le hablo de una libertad en el espíritu, de una altura que aunque yo no la tenga físicamente ni literalmente, ustedes están llamados a vivir en esa libertad que ha sido por Cristo. Ay, ay, ay. Alguien adora al Señor. Alguien adora al Señor. Y allí Pablo está haciendo un énfasis de la unidad en el espíritu y de donde nosotros estamos posicionados, porque ya no vivimos nosotros. Nosotros estamos juntamente con Cristo y estamos en Cristo, resucitados y vivificados conforme a la altura de lo que Él hizo por nosotros. Un ejemplo bien importante que me ha ministrado mucho en estos días, y es el águila. Si a nosotros se nos dio autoridad, el águila tiene autoridad, y es uno de los ejemplos de la palabra del Señor. En todo lo que es el reino animal aparece esta águila que hace la diferencia. Y una de las connotaciones tan importantes es la capacidad que tiene el águila. Primero, el águila inspira autoridad. ¿Por qué inspira autoridad? Porque yo quiero tomar este ejemplo. Porque la palabra a mí me dice que cuando el Señor comisionó a los discípulos, ¿qué le dio? Poder y autoridad. Dígame conmigo, ¿qué le dio? Usted todavía no está aquí. ¿Qué le dio? Dígalo más fuerte. ¿Qué le dio a la iglesia? ¿Qué le dio a sus apóstoles? ¿Qué le dio a esta humanidad? Poder y autoridad. Y este ejemplo a mí me hace entender que si los animales, en el caso de las águilas, tienen poder y autoridad conforme a su especie, ¿qué más de los hombres por el cual Cristo murió? Ay, Dios mío, yo no sé si usted está entendiendo esto. Es que usted fue diseñado a imagen y entonces el águila inspira autoridad. De hecho, la palabra en ciertas ocasiones nos refiere de cómo nosotros debemos de ser como las águilas, conforme a estas cualidades y a estas características que ellas tienen. He querido tomar este ejemplo como un ejemplo de imponencia. Diga conmigo, imponencia en la palabra de Dios, porque es un ave imponente. El águila es un ave con tantas cualidades y características. Ya les dije, de poder y autoridad. Diga conmigo, ya tiene actitud. Diga conmigo, actitud superior. Tiene imponencia, tiene libertad y significa a la vez realeza. Vemos cómo las águilas en algunos países, culturas, estamentos son utilizadas como símbolo. De hecho, el país donde nosotros estamos, aquí en los Estados Unidos, tiene como símbolo un águila. ¿Usted se ha dado cuenta? Y en todos los estamentos gubernamentales y donde decidan ponerlo, en el asta donde se coloca la bandera, ¿qué hay en la cima? En la parte alta del asta, del estandarte donde se coloca la bandera, hay un águila. ¿Por qué Estados Unidos elige el águila? No me voy a la historia, pero sí les quiero decir por qué es símbolo de libertad. Y hay gente que todavía no está viviendo la libertad que les ha sido dada en Cristo.
Porque todavía andan como pollitos y no andan como águila. Porque todavía cacarean y comen maíz y no comen peces y vuelan más alto hasta donde deben de volar. Alguien adora al Señor. No solamente países y culturas, sino también muchos equipos a nivel internacional la utilizan como el águila. Y podríamos decir mucho más, porque es un símbolo de superioridad y de libertad. Y algunas de las características del águila que tengo en este día es que hay más de 60 especies de águila. Y su posibilidad de vida es entre los 20 a los 70 años aproximadamente. Y esta águila, a la vez, ellas tienen un órgano sensorial tan fino que ellas olfatean todo lo que está en su atmósfera. Cuando ella huele que viene tormenta, cuando ella huele que está en peligro. De hecho, en días pasados, en tiempo atrás, me puse a ver un documental y me di cuenta que cuando el águila agarra su presa y decide comérsela en la tierra, ella no está mirando a otro depredador que venga. Tiene un ángulo tan amplio en sus laterales que ella sigue comiendo, pero sabe y está consciente que hay un depredador que quiere venir a quitarle su comida. Ella está enfocada, pero no está dejando de olfatear y de entender que hay algo, que ella está en peligro porque le quieren quitar su alimento. Y ellas tienen este alto sentido sensorial que perciben los cambios en la atmósfera, en todo lo que es la presión atmosférica, y saben cuándo buscar la atmósfera apropiada. Ella toma su presa y justo, oh Dios mío, cuando el Señor anoche me daba esto, y dije, oh, wow, Padre, qué lindo tú eres. Ella toma su presa y justo las exhibe públicamente antes de estacionarse. El águila tiene una capacidad de descender de las alturas y ella tomar su presa y de inmediatamente volar hasta ella lograr llevarla a su nido, al lugar a donde ella lo va a disfrutar. Algo muy importante, y aquí atribuyo algo que conforme a la palabra hemos entendido: jamás Dios te va a poner en una situación que tú no puedas sobrevivir. El águila no puede tomar una presa más pesada que ella. Eso es impresionante para mí. ¿Tú sabes por qué es impresionante para mí? Ay, Dios de los cielos. Porque es que hay gente queriendo tomar cosas, queriendo agarrar presas que no están asignadas para ella, ni siquiera para ella alimentarse. Dile al que está a tu lado: eso no te toca a ti. Ese peso no va con el peso de tu cuerpo. Tú tienes un peso de gloria que no puedes mezclar lo que Dios no te ha dicho que tú debes de tomar. No, yo no sé si alguien está adorando al Señor y está entendiendo. Es conforme a tu capacidad que Dios se revela. Es conforme a tu capacidad que Dios quiere que tú te alimentes. Es conforme a tu capacidad que Dios quiere que tú vueles. Porque si intentas tomar algo que no es tuyo, no vas a volar, que no va de acuerdo con tu peso. Diga gloria al Señor. El vuelo del águila, el nivel del águila. El águila puede alcanzar una altura de 7,000 metros aproximadamente sobre el nivel del mar. En el vuelo del águila es poderoso, es imponente, es único, y es de alcanzar velocidades alrededor de 240 a 3,000 kilómetros por hora. Y una de las mayores velocidades en todas las criaturas voladoras. Pero hay otra cosa que a mí me ha ministrado toda la vida, y es la capacidad. Hay gente que le encanta cantar. Hay gente que le gusta cantar. Aún no suelen afinar, pero le gustan cantar. Pero hay gente que aunque no sepan afinar, puede adorar. Aunque tú no hayas sido dotado del don, tú tienes la capacidad de adorar. Porque adorando tú llegas a la afinación celestial. Porque adorando tú te puedes sublevar. Porque adorando, y el águila tiene un canto hermoso.
Es que tu canto no tiene que ser tan afinado que agrade al sistema terrenal. Tu canto debe de ser tan afinado que agrade al sistema eternal, que agrade las alturas, que agrade los cielos, que cuando tú puedas volar, los que están alrededor en las alturas, diga conmigo, si es que me alcanzan, puedan sentirse cómodos en el ambiente donde están. Esta águila, a mí me llama mucho la atención que en hebreo es Nesher y que se interpreta como canta melodía. Y algo de lo que Dios me impactaba es ¿dónde, en qué momento nosotros cantamos melodía? Al águila le llega un proceso, y yo no sé si a muchas mujeres le ha pasado, las que pasan de los 40. El águila llega un momento, le dije que aproximadamente tiene entre 20 y 70 años. Cuando llega a sus 40 años, tiene una capacidad de renovarse, decidir. Ella decide si se renueva o se queda con el plumaje viejo. Ella decide si se renueva o se queda con el pico viejo. Ella decide si se renueva o se queda con las pezuñas viejas. Ella decide. Dile al que está a tu lado, eres tú quien decides. Pero ella comienza cuando decide sobrevolar y entender para lo que ella fue diseñada, que no fue para quedarse a los 40. Porque yo no sé si a muchas le pasa. Miren, mujeres, si usted está y hombre en sus 40, aproveche. Esa fue una de mis temporadas más hermosas. De hecho, a mí me decían, ¿y esos sobrinitos tuyos? Esos 3 príncipes que Dios me dio que habían salido de aquí. Yo entendí el poder renovador del águila a los 40 años. Porque me puse más hermosa que nunca, mi amor. Porque me puse más hermosa que nunca. Mi piel se renovó, el brillo de mi sonrisa era otra, mi cuerpo era otra. Y yo entendí que yo soy águila. Hubo otra etapa de mi vida que yo entendí que debía de estar cacareando, buscando la situación que yo tenía en casa, buscándola afuera, hasta que un día el Espíritu Santo me confrontó y me dijo, tú eres águila, tú no eres gallina. Las gallinas andan cacareando, buscando el problema en la calle y queriendo conocer a quien no deben de conocer. La mujer que sabe y el hombre que sabe que tiene el poder y las cualidades del águila se va de rodillas, se subleva de nivel y allá en las alturas comienza a demandar por encima de la tormenta. Aprovecha tus 40. Esta águila decide golpear el pico en las rocas. Por eso tú decides, porque hay cosas que te van a doler en determinado momento. Pero si tú decides aguantar el dolor y cantar en medio del dolor, tu proceso será más aligerado. Si tú decides que tus plumas sean arrancadas, mientras te arrancas las plumas viejas, ese despojar del viejo hombre, y lo haces cantando, tu proceso se hará más liviano. Si decides cambiar las uñas en medio de tu proceso, pero en medio del proceso cantas y te elevas al nivel de las alturas, porque déjame decirte, ella no se queda en el medio. Cuando ella decide cambiar a sus 40 años, dice que se separa aproximadamente 5 meses. Hay un tiempo que la gente tiene que guardarse para que pueda ser renovado eficazmente. Cuando entiende que es un proceso de transformación. Pero ¿qué vas a hacer en medio de ese tiempo? ¿Te vas a ver a Netflix? ¿Te vas a poner a maldecir? ¿Te vas a poner más vago que nunca? ¿No vas a ir al ayuno de oración, a la lectura de la palabra? No, tú te vas a enfocar en el cambio de las cosas que tienes que quitar. Porque eres tú misma. El águila es ella misma que se desprende las plumas. Ella misma se golpea el pico contra las rocas. Ella misma entra a su proceso y pone en su cerebro que es tiempo de proceso y que debe en medio de ese tiempo estar haciendo las directrices del lugar conforme al cambio que requiere. Diga conmigo, es que muere o vive en esa temporada. Y una cosa muy importante, Dios mío, me voy a ir aquí nada más en las características y cualidades. Y es que cuando viene la tormenta hay algo
que se ha aplicado por muchos años. Y es que cuando viene la tormenta, él la agarra abajo, puede tomarla abajo. Hay un momento que ya puede olfatear y saber que viene tormenta y se prepara. Es como las aves que cuando saben que en una temporada es invierno, se cambian a otro país y su canto es diferente. Y el águila comienza a olfatear, y en un momento, cuando no puede escapar de la tormenta, ella se deja llevar por la tormenta y el torbellino, pero ella no se hunde, ella aprovecha y va levantando su vuelo. Y cuando estalla, ahora observa, ella está en un ambiente de paz, en una atmósfera de paz, en un nivel de paz, y desde otro ángulo ahora observa la tormenta. Y de ese nivel te quiero hablar en este día, de esa cima, de esa forma de ver las cosas. ¿Dónde es que Dios te ha posicionado? Y te quiero hablar de algunos niveles de altura, en posiciones espirituales, en posiciones asignadas que Dios te dio. También te decía al principio que el águila es un símbolo de poder y autoridad. Por eso Él nos la ha dado a la iglesia. Diga conmigo: un espíritu superior. Miren, cuando usted asume que tiene un espíritu superior, uno de los mayores ejemplos de la palabra de Dios, te lo voy a nombrar en este día, te lo voy a citar. Es que cuando tú tienes un espíritu superior, tú sabes que no comes lo que te hace daño. Tú sabes muy bien que el tipo de compartir no es con los que te pueden hacer daño. Tú sabes muy bien dónde entrar, con quién entrar, cuándo salir. Tú tienes una posición que no te permite mezclarte. No juntarte, mezclarte. No te permite mezclarte con sistemas contaminados. La Gran Babilonia era un sistema de hombres paganos. De hecho, ellos mismos fueron utilizados por Dios, por Jehová, para ellos llevar al pueblo de Israel al exilio. En una de esas temporadas, uno fue a Babilonia y tomó a Judá. Y allí, bajo ese gobierno, él determinó, el rey babilónico, que debían de tomar a los jóvenes con sangre de príncipes, preparados de buen parecer. Y antes de entrar ahí, quiero darte la definición en breves palabras de lo que es ser superior, lo que es tener un espíritu superior, que está situada encima de otra cosa o más alto que ella. Diga conmigo: en otro nivel. En otro nivel. Y me llega a la memoria ahora un momento tan importante que lo digo con jocosidad, porque hay niveles. Diga conmigo: hay niveles de niveles. En un momento mis hijos estaban pequeños. Y hubo uno de ellos, y estábamos compartiendo un momento muy bonito, y hubo uno de ellos que usó una palabra. Entramos a un tema y alguien dijo, y uno de ellos dijo, eso es envidia. Pero como es un buen ejemplo, yo lo voy a tomar. A él no le gusta, pero yo lo voy a decir. Abdiel siempre fue un niño que desde pequeño salía con un lenguaje rebuscado. Espero en el Señor que lo retome. Y Abdiel, tú me estás oyendo, él no me está oyendo, gracias a Dios. Y Abdiel en una sale con una finura y una cosa. No es envidia, eso es admiración. Entonces yo dije, wow, qué nivel, qué manera de decir las cosas. Porque tú sabías que hay gente que te envidia, pero lo que pasa es que te admira. Aquí muchos, oh Dios mío, aquí muchos saben que yo he usado esto porque Dios me lo dio en la temporada. Hay gente que te admira pero que no te soporta. ¿Cómo fue que dije? Entonces a mí siempre me llamó la atención el lenguaje, cómo Abdiel utilizó la palabra. Eso no es envidia, eso es admiración, otra forma de decir las cosas. Y se entiende que es así, porque se supone que el que envidia es porque tiene algo, ese otro, que te interesa a ti, que tú lo quieres. Entonces hay otra manera más refinada, y conforme a tu pensamiento tú vas a actuar. Entonces cuando tú entiendes que alguien dice que te tiene envidia y que no, es que me tiene admiración. Dígale al que está a su lado, cuidado si tú me tienes admiración. Dale un aplauso al Señor.
Eso habla de un pensamiento a otro nivel, de un pensamiento más elevado, otra forma de ver las cosas, otra óptica. Entonces, conforme a ese conocimiento, a esas palabras, a esa sabiduría, tú te vas a conducir. Y hay gente que en algún momento supuestamente no te van a entender. Dígale: es que yo estoy caminando en otro nivel. Yo no estoy procurando ni que tú me entiendas, ni que tú me interpretes, ni que tú camines como yo camino. Yo quiero que tú entiendas que en medio de mi tormenta yo tengo una posición. Yo tengo otra forma de ver las cosas. Yo tengo otra forma de ver la vida. Yo tengo otra forma de entender que yo no me puedo igualar a quien está en un nivel más bajo que yo. Yo quiero saber si alguien adora a Dios. No te estoy diciendo que te sientas superior. Es que hay gente que tú le molestas. Di bien fuerte: que le molesto. Es que cargo brillo, es que cargo altura, es que cargo nivel. Y cuando eso sucede, hay un sistema de admiración que prefiero entenderlo así. Yo no te quiero posicionar en este día en un nivel donde tú te sientas más altivo que la otra persona. Y yo lo que te quiero dar a entender en los niveles donde Cristo te quiere ver. Diga conmigo: es en la cima. Desde la cima me van a ver diferente. Desde la cima me van a ver diferente. Se supone que las gallinas jamás van a entender el lenguaje del águila. Jamás, porque ellas no tienen la capacidad de volar. Las gallinas no se levantan de ahí. Pero el nivel de las águilas tiene otro nivel que no todo el mundo lo puede alcanzar. Y yo no sé cómo tú te puedes considerar en este día, si tú puedes sobrevolar a las alturas, o tú te vas a quedar al nivel de los que no han querido entenderte. De hecho, cuando tú entras en niveles superiores, niveles espirituales, tú vas a tener las mayores guerras. Y esa guerra comienza desde la esfera celeste. Por eso es que nosotros en este día, nuestra intención es darte a entender dónde tú estás sentado, cuál es la posición que tú tienes. Aleluya. A nosotros no nos ha sido entregado un contenido para tenerlo vacío y no llenarlo de lo que debemos de llenarlo. Nosotros tenemos niveles grandes de dominio y de escalas como hijos de Dios. El que tiene un espíritu superior, ¿tú sabías que se vuelve inmune? ¿Cómo es eso, pastora? Porque dime, si yo voy por... Ay, Dios de los cielos, si yo voy por un caminito y ahí lo que hay es clavo, hay escorpiones. Bueno, la palabra te habla de que use las armas espirituales, que use las armaduras espirituales, que te pongas la bota. Porque yo sé que si allá hay peligro, yo tengo que prepararme. El que tiene un espíritu superior se vuelve inmune. Te estoy hablando de Daniel. Daniel, este joven que fue llevado a Babilonia. Dentro de todos los sátrapas, 120 provincias, 120 gobernadores, habían 3 superiores a todos esos 120. Y dentro de esos 120 estaba Daniel. Pero Daniel fue colocado en una posición superior. Diga, porque tenía un pensamiento diferente. Porque en primer lugar, Daniel decidió, y en su tiempo apareció más robusto. Y es una de las historias bien conocidas, pero aquí hay gente que no conoce la historia. Y yo quiero que me permitan especificar puntos importantes de esta historia. Y es que Daniel decidió no comer la comida pagana que le servían a los demás, a los que estaban preparando por 3 años para ser llevados ante el rey, robustos, fuertes y calificados. Y él le dijo: ok, prepárenme, déjennos a nosotros, porque allí también estaban Sadrach, Mesach y Abednego, nombres paganos, pero de hecho son los más reconocidos, porque así dice la palabra, los nombres para interpretarlo mayormente. Y allí estaban, y ellos decidieron no comer de la comida. ¿Por qué? Porque esta comida estaba sacrificada a los ídolos. Y sin tener el ánimo de desarrollar todo esto, quiero que entiendas algo muy importante. El perfil en la invasión de Babilonia, cuando el Nabucodonosor mandó a buscar estos jóvenes, eran jóvenes sabios, diga conmigo, de buen parecer, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, enseñados todo en sabiduría, en ciencia, de buen entendimiento, e idóneo para estar en el palacio. Hablando de los asuntos espirituales, hay que tener idoneidad.
Hay que poder identificarse con esos niveles que Dios requiere para estar sentados en lugares celestiales, en lugares del reino de Dios, para estar en posiciones de preeminencia. Pero dice la palabra en Daniel capítulo 6, sus versículos 3 y 4: pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Diga conmigo, un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas, diga conmigo, le hicieron la guerra. Al hacerle la guerra buscaban ocasión para hacerlo caer, pero dice la palabra que no encontraron. Hasta que un día definitivamente Daniel siguió su rutina de buscar a Dios, y con la puerta abierta hasta su Jerusalén, su ciudad amada, allí decidieron tomar ese argumento, porque ya habían hecho que el rey firmara un decreto, un edicto de que no se podía adorar a otros dioses. Diga conmigo, ellos creyeron que se les salió con la suya. Pero esto llevó a que tomaran a Daniel y lo echaran en el pozo con los leones, en un foso de leones. Pero dice que el rey se turbaba porque amaba a Daniel y sabía quién era Daniel. De hecho, en muchos de los ejemplos que encontramos de Daniel, Daniel fue clave para interpretar las revelaciones que tenía el rey, porque Daniel estaba conectado con el cielo, porque él sabía dónde estaba parado. Llegaron aún fuera de la voluntad del rey que éste firmara este edicto. Daniel mostró la potencia evangelizadora en una vida piadosa, con una vida piadosa e íntegra. ¿Por qué te quiero tocar esto de esta manera? Porque de la manera que nosotros nos comportamos, nosotros vamos a tener victorias, y esas victorias nos llevarán a dar a conocer al Dios que nosotros tenemos. Daniel, como el rey llegó ya en la mañana, estoy tratando de llevar la historia un poquito corto, y después de haberlo echado en el foso, vio Daniel, dice la palabra que con voz triste lo llamó porque estaba perturbado toda la noche, no podía dormir. Daniel, aquí estoy, el Dios viviente ha estado conmigo. Y el rey en esa ocasión entonces proclamó al Dios de Daniel. Tomado de ahí, ¿cómo evangeliza Daniel? Nosotros predicaremos con nuestro testimonio. Dice que inmediatamente el rey envió cartas a todas las provincias, que todo el mundo debía de adorar y reconocer al Dios que Daniel tenía. ¿Alguien puede adorar a Dios? Él salva y libra y hace señales, maravillas en el cielo y en la tierra. Y él ha librado, dice el rey, a Daniel del poder de los leones. Y dice la palabra que este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Períodos, potencias donde Daniel puso en alto el nombre de Dios. Daniel conectó con la revelación futura de los últimos tiempos por tener un espíritu superior. Nadie se puede creer que va a conectar con un espíritu superior y con las revelaciones como le fueron dadas a Daniel, al igual que Juan, si tú no tienes un espíritu superior. Las revelaciones de los últimos tiempos serán dadas a personas que entienden que tienen que estar conectadas en los lugares que debieron estar para entender los misterios del reino. En uno de los momentos, cuando llega el ángel Gabriel, que Daniel está peleando por la situación, por su Jerusalén, y dice que humilló su corazón, y dice la palabra que el ángel dijo que se le dio sabiduría y entendimiento para la revelación de los últimos tiempos. A todo esto, Daniel, hay varias historias de las revelaciones del rey donde es connotada la altura, el nivel, porque él era mandado a buscar, porque ninguno de los magos, los adivinos, los que tenía el rey en ese momento podían interpretar el sueño, y en un momento lo iban a mandar a matar a todos. La noticia llega a Daniel. ¿Sabes qué hizo Daniel? Diga conmigo, es que tenía un espíritu superior. Puso a sus compañeros, los puso a ayunar y a orar y a enfocarse en Dios. Que me den un tiempito. Diga conmigo, ¿me pueden dar un tiempito? Porque yo voy a buscar revelación del cielo. No es lo mismo comenzar a llorar cuando está el peligro y a quejarse. No es lo mismo comenzar a buscar todas las noticias negativas. No es lo mismo. A mí yo entiendo que tengo un espíritu superior, y que yo, en vez de llevarme todas las basuras que el sistema está bombardeando, yo tengo un nivel donde ese nivel también me va a llevar a entender los tiempos. Yo creo que no me entendieron.
Diga conmigo que hay niveles de niveles. Tú no tienes que andar huyendo y buscando situaciones. Dios te ha colocado en lugares celestiales juntamente con Él, en las regiones celestes, para quebrantar las fuerzas de las tinieblas. Donde otro no podía, Daniel podía. De hecho, fue el mismo que le dijo en su cara, ay Dios de los cielos, al rey le dijo: es que tú eres un gran árbol, como tuviste la visión, y ese árbol será arrancado, quedará la cepa, quedará la raíz, pero ese árbol será destruido. Y por eso Nabucodonosor dice que estuvo viviendo en el campo y comía hierbas como los animales, porque hubo alguien que se atrevió a interpretar las revelaciones que el Eterno le estaba dando al rey, al primero en posición, donde él había sido llamado y había llegado ahí a pesar de la cautividad con una asignación. Hay una serie de sueños muy fuertes, muy fuertes. Yo las voy a saltar. Yo las voy a saltar. Cuando alguien tiene un espíritu superior, no negocia lo que tiene de Dios. Belsasar, ya el nieto de aquel rey, el cual lo había llevado, en un momento le está ofreciendo dones, talentos, para que él llegara y le adivinara, porque le habían hablado de Daniel 20 años después. Ese hombre que estaba ahí, que podía interpretar los sueños, que le había interpretado los sueños a su padre. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti, y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura y le daré la interpretación de lo que tú estás viendo. Fue cuando el rey Belsasar vio la escritura en la pared, porque había un gobierno que estaba por terminar. Había una exterminación para esta vida, y el que tiene un nivel superior le dice la verdad a la gente y no la disfraza. Aunque sea de muerte, aunque te malinterpreten, yo tengo principios bíblicos. Si tú tienes principios bíblicos bien definidos, la verdad va y es cortante. La pastora es dura. El pastor ni se diga. Fulana no come cuento. Es que cuando tú tienes un nivel superior, tú no puedes negociar lo que dice la palabra. Hay de nosotros que dejemos pasar el pecado, la falta de altura y de nivel en el reino por comernos y negociar lo que el Padre ya ha dictado a través de la palabra. Cuando tú tienes un nivel superior y tú andas en las alturas y en la cima del lugar, tú hablas conforme a la palabra. Porque tú sabías si no se te va a pedir cuenta. Porque hay de Daniel que hubiera negociado la escritura de la pared. Hay de Daniel que hubiera negociado cuando tenía que decir al rey de Nabucodonosor que su reino iba a terminar. Hay de Daniel que hubiera negociado cuando se le estaba dando la interpretación de las revelaciones futuras, de cuando el Eterno se aparecería aquí en la tierra. Hay de él que hubiera negociado la palabra. Y Daniel le dice en el versículo 22: la interpretación: contó Dios tu reino y le ha puesto fin, y has sido pesado en balanza, rey. Y dice la palabra que esa misma noche el rey Belsasar murió. Tú no puedes negociar cuando tú estás en otros niveles. Pero tú sabías que hay guerra en los aires. Te decía al principio, hablándote de Daniel, que Daniel, cuando entró y se humilló, capítulos 9 y 10, cuando se humilló inmediatamente, porque él amaba su Jerusalén y estaba pidiendo la revelación de los tiempos, y ahí que le aparece el ángel y le dice: yo te doy sabiduría y entendimiento conforme a los tiempos. Y la revelación futura se le reveló a Daniel, al igual que el apóstol Juan.
Y conforme a esto, dice que llega el ángel Gabriel y se le aparece. Daniel, desde el día que dispusiste tu corazón, recuerden que estaba en ayuno y oración, y estaba comiendo lo saludable, lo sano, para no contaminar ni siquiera su cuerpo, literalmente. Y dice, pero que se me opuso el príncipe de Persia. Es que se me opuso. Tuvo que venir el ángel Miguel a ayudarme. ¿Tú sabes de qué yo te estoy hablando? De la atmósfera del segundo cielo, que está entronado poderes de las tinieblas. De las tinieblas hay una estación en el segundo cielo establecida para hacerle guerra a lo celestial con lo terrenal. Cuando nosotros guerreamos por una petición y tú no sabes dónde estás ubicado, tú no vas a hablar con la autoridad debida, y tú no lo haces, tu petición no va a pasar de nivel. Cuando la petición llega y pasa del nivel del segundo cielo, donde está allí un entronamiento del infierno, de los ángeles caídos, haciéndole guerra a los hijos de Dios, y están esos ángeles caídos haciendo guerra con los ángeles del cielo, ellos se vuelven una batalla, y es ahí donde tus peticiones ahí son peleadas. Por eso es que dice la palabra que nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades, contra principados, contra huestes de maldad que están en las regiones celestes, que están haciéndote la guerra. Yo no sé cómo que hay gente que quiere obtener victoria con los brazos cruzados, y permítanme decirle una vez más, comiendo yuca. Porque tu guerra no es contra sangre y carne. Tu guerra no es con tu pareja. Tu guerra no es con tu pueblo. Tu guerra no es con tu nación. Tu guerra es contra principados. Príncipes que están establecidos haciéndote la guerra, para que tú no obtengas la victoria que ya fue designada desde la cruz del Calvario. Voy aterrizando. Un espíritu superior ve desde otro ángulo. Y quiero solamente de pasadita darte otros ejemplos que tengo en este día de gente que sabían dónde estaban posicionados y entraron a otros niveles, y conforme a esto lograron. La palabra de Dios nos dice que hubo un Moisés que en las alturas, en la cima del monte, ¿cómo es el título? Desde la cima, desde niveles de altura, niveles espirituales, y en lugares altos, aunque sea en la tierra, la cima del monte, allí tuvo ese encuentro poderoso con Dios. Y en Deuteronomio, o en Éxodo a la vez 19:4, nos habla que en su momento Dios les recuerda a Moisés que le diga al pueblo: ustedes han visto lo que yo hice con los egipcios, cómo los saqué y cómo los he traído a ustedes hacia aquí, hasta el lugar de encuentro, que era el monte Sinaí, el lugar donde ellos se iban a encontrar con Dios, donde allí Dios le estaba dando niveles para que entendieran hacia dónde ellos iban, porque había una adquisición que ellos debían algo de obtener, y era allí la tabla de la ley para ellos saber contra qué estaban peleando, lo que debían de hacer y lo que no debían de hacer. Y él le dice: aquí en el monte a donde yo estoy los he traído, los saqué de Egipto, como si vinieran sobre las alas de un águila. Cuando le dice como si vinieran sobre las águilas de un águila, le está diciendo: yo los saqué, como dice la palabra, con mano y brazo fuerte, con mano poderosa y brazo fuerte, y los traje hasta aquí como si fueran alas de águila. O sea, los traje en autoridad, los traje seguros, los traje imponentes, los traje tanto así que los faraones, el ejército de Faraón, no los pudo consumir. Los saqué con seguridad. Es lo que hace el águila: rapta, toma y se subleva con su presa. Eso hizo Dios con ellos, para llevarlos al lugar donde debían conocer a Dios.
En la Biblia la presencia de Dios a menudo se mueve mediante nubes, mediante humo, en las alturas del monte. Ahí vemos también a Elías que vio a Dios en el monte. En muchísimos ejemplos que Eliseo de igual manera, que cuando alcanza a ver la tsunamita, estaba en el monte Carmelo, en un lugar alto donde tú tienes otro ángulo y tú puedes observar quién viene con preocupación, quién tiene la necesidad, a quién debo de ayudar y cómo debo de conducirme. El espíritu superior te hace callar y actuar. Recuerda a David, ese jovencito que tenía el corazón conforme al de Dios. Cuando llega al ejército de batalla imponente, que están sus hermanos, hace tiempo que están siendo bombardeados, hace tiempo que el diablo se lo está comiendo, hace tiempo que el Goliat lo estaba desafiando, pero llega Davidcito. Y cuando David llegó, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que? Me encanta cómo habla la palabra que denota la seguridad de David. Diga, pensamiento superior, espíritu superior. Y llegan y le lleva la comida y se la da al encargado de recibir la comida de los hijos, de los hermanos. Y cuando llega allí los hermanos, ¿qué tú viniste a hacer aquí? Tú lo que viniste fue a averiguar. Y yo me imagino a David por dentro averiguar. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Quién es ese que está desafiando al campamento de Jehová? Diga conmigo, es un espíritu superior. Diga conmigo, esos son niveles. David todavía no había ido a la guerra. Él estaba en el campito. Él estaba allí conociendo a Dios frente a las estrellas, frente a las constelaciones. Ya él estaba peleando guerras espirituales que habían sido puestas en leones y en osos, porque estaba cuidando las ovejas. Pero él sabía lo que había vencido y que no lo habían podido comer, porque como su mente estaba conectada, su alabanza estaba conectada, y en medio de la oscuridad David adoraba a Dios. Por eso él pudo vencer a los demonios que estaban atacando a Saúl, porque su canto salía a otro nivel. Su canto era superior, su nivel era de altura. Él sabía para lo que Dios le había puesto el talento. Cuando le preguntan, David, mi hijo, dime, Davidcito, y pregúntale al rey, pero dime, fue donde le, ok, no hay problema, te vamos a dar la oportunidad. Es que tú no puedes cargar ni siquiera esa vestimenta del Goliat. Me la quito, que esto no es para mí. Es que lo que yo tengo no tiene que ver con armaduras naturales. Es que lo que yo tengo es un pensamiento a otro nivel. Es que lo que mis hermanos no han podido hacer mientras el Goliat está aquí desafiando al pueblo de Dios, hay uno que tiene que levantarse y decir, yo tengo un nivel diferente. Yo vengo desde la cima. Esta caminata no ha sido de verde. Dios ha estado conmigo y yo tengo la autoridad para vencer al Goliat. Diga conmigo, esos son niveles. Por eso es que usted ve a veces muchachitos y muchachitas que tú crees que no dan para nada, y cuando viene a ver la palabra que tú necesitas, sale de ese muchacho que estuvo toda la noche conectado en las alturas. Esos son niveles, diga conmigo. Esos son niveles. ¿Por qué crees que Satanás fue a tentar a Jesús en el desierto? 5 minutos y termino. ¿Por qué crees que Satanás fue a tentar a Jesús en el desierto? Jesús no se intimidó al momento de Satanás ir a tentarlo. Satanás tentando a Jesús, claro. Dice que lo subió en la colina del monte, en la cima del monte. Le dijo, mira, todos estos reinos te lo doy. De hecho lo llevó al pináculo del templo. Le dijo, tírate, porque a sus ángeles mandarán acerca de ti que te guarden. Lo fue a tentar. ¿Y tú crees que Jesús no podía, te voy a hacer ver? No, es que tú no puedes caer en todas las tentaciones. Es que Satanás no te puede llevar a un jueguito. Cuando tú tienes niveles y tú sabes la seguridad, mira, tú puedes escuchar a todo el mundo hasta dándose galletas alrededor tuyo, y tú con una mirada le dices, te quietas, diablo. La palabra dice que no solo de pan vivirá el hombre. Estos 40 días, estos 40 noches, ya yo lo he vencido. Y no es verdad que hoy, terminando estos 40 días, estas 40 noches, ahora tú vas a querer venir a que yo baje de nivel. Diga, mentira del diablo. Diga, que hay niveles. Y esos niveles fueron dictados para nosotros. Es que nosotros estamos posicionados juntamente con Cristo, en Cristo, posicionados en su victoria. Él no se quedó en la derrota, Él no se quedó en el ataque. Él supo sobrevivir a las tentaciones. Él se levantó en poder y autoridad. Y por eso es que nosotros tenemos que despojar los poderes de las tinieblas que se levantan y que están dominando las esferas altas.
A veces tú tienes una guerra y tú no sabes dónde salió. Y eso te está diciendo a ti, sube de nivel. Sube de nivel. ¿Cómo podemos elevarnos y dimensionar? Gracias a Pablo, que en medio de su prisión, él pudo escribirnos esta carta para nosotros, esta epístola. Y orienta diciendo que ya ellos no pertenecían al sistema, que ya ellos estaban en otra posición, que no debían de continuar igual. Por eso Efesios, que ellos estaban posicionados en Cristo. Por eso Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas que están gobernando las esferas altas, haciéndonos la guerra a nosotros de este siglo, con huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 2:6 no se recuerda. Y en unión con Cristo, diga conmigo, en unión con Cristo. Porque tú no lo vas a hacer solo. Tú no puedes hacerlo. Tú tienes que hacerlo desde la victoria que fue plasmada por Cristo. Dice que nos hizo sentar en lugares celestiales con Él, en las regiones celestes. Mira, es que donde tú te veas no se trata de una posición física. No se trata de que te vayan a sentar allí a la Casa Blanca. Es que tú tienes que entender, cuando tú eres parte de un político, tú crees por ese político, tú vives por ese político, tú entiendes lo que dice ese político, tú le haces algarabía porque ese político tú lo estás viviendo, lo estás disfrutando y tú estás creyendo en lo que él está haciendo. Y de hecho, si te metiste en política, tienes la esperanza de ir un día a la Casa Blanca. Entonces inmediatamente ese gobierno gana, inmediatamente tú tienes acceso a ir directo y posicionarte con él y sentarte con él y saludarlo y respirar por él y estar seguro que tú puedes tener cualquier problema y él te lo va a solucionar. Eso es lo que pasa cuando tú estás en Cristo, crees en Cristo, vives por Cristo, respiras por Cristo. Tú estás, y aunque tú no estés posicionado literalmente en la Casa Blanca, tú sabes que tienes una cuña allí, tú sabes que tienes un aliado allí en quien tú puedes confiar y que de cualquier situación te puede sacar. Posicionado en Cristo. Y dice Colosenses 2:15: despojándolos a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Es que Él nos hizo vencedores. Es que estamos en la victoria de Cristo. Y termina diciendo, 1 de Pedro 3:22, que habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios Padre, y en Él están sujetos ángeles, diga conmigo, ángeles, autoridades y potestades. Entonces, ¿a qué tú le temes? Si en Cristo, si estamos en Él y en Él están sujetos los principados, ¿a qué le temes? Daniel asumió su lugar y la sabiduría. Y dice la palabra que también era muy amado, y nosotros somos amados del Señor. Moisés vio a Dios y vio cómo respiró a Dios y vio cómo Dios los trajo como alas de águila. David fue desafiado, descalificado, pero él se empoderó de una posición que tenía en el reino que no era igual a los demás. Mientras los mayores estaban en otra posición, él dijo: yo asumo el reto que tengo por delante. Jesús vino en el poder del Espíritu. Él subió al monte en el Espíritu, pero bajó en el poder del Espíritu y bajó en autoridad a sanar, a quebrantar las huestes de maldad y a restaurar la humanidad. Conclusión, póngase de pie. Diga conmigo: la vista se amplía desde las alturas. Si hablas de Cristo y de su libertad, ¿por qué vives atados a los sentimientos de cautividad? ¿Por qué vives atado a los sentimientos de cautividad? Posicionado en los asuntos terrenales, tú no vas a ganar la autoridad celestial en las regiones celestes que te han sido dadas. Escuchar el cacareo de las gallinas no te va a elevar. Tú no eres de comer maíz nada más. Tú tienes otros niveles que Cristo te ha dado. Te ha entregado la palabra para que te metas en ella, te sumerjas en ella y navegues en ella, y conforme a ella tú seas empapado. Aleluya. Para que tú puedas obtener el dulce y victorioso canto como las águilas lo saben hacer en las alturas, que no se igualan a cualquier avecilla. El espíritu superior está conectado a Cristo, iglesia, donde agradarlo es la prioridad.
Pon la mira en las cosas de arriba, dice la palabra. Porque las alturas significan conquista. Hay un combate tan continuo de Satanás y de sus huestes, enfocados en atacar a sus hijos, en atacar a aquellos que él creó. Pero nosotros, arraigados de la verdad y de la justicia, nos constituimos en más que vencedores. Aquí vimos que se destacan 4 designaciones militares en los aires, que están estructurados describiendo los diferentes estratos y rangos demoníacos de espíritus que operan en las regiones celestes. Hay un dominio sobrenatural y el campo espiritual donde Dios reina, que cuando estamos posicionados ahí, eso nos va a hacer sacar la alabanza desde la posición donde nosotros estamos, a pesar de nuestro proceso. Y desde allí podemos tener comunión con Cristo, quien venció por nosotros, y obtener la revelación divina para nosotros contraatacar a los poderes que se levantan en contra de los hijos de Dios. Y lo hacemos también a través del poder de la alabanza. Cuando tú cantas tu mejor canto, tú eres más que vencedor, por medio de aquel que te amó, que te dio sabiduría y entendimiento para entrar a niveles diferentes. Cuando tú escuches el sonido de los cacareos, calla y subleva tu espíritu. Cuando tú puedas percibir, yo sé lo que te estoy hablando, cuando tú puedas percibir guerra, armadas a propósito, cierra tu boca, eleva tu pensamiento al reino celestial y conéctate con los ángeles del cielo, que son tus mensajeros para escuchar, para llevar y para traer las respuestas que tú necesitas. El tú callar en medio de un ataque te lleva a otro nivel y te hace diferente. Tú no puedes igualarte, ni tu mente, ni tu corazón, ni tu vocabulario, a quien le dé la gana de querer venir a hacerte la guerra y avergonzarte públicamente. Di conmigo: porque Cristo allí en la cruz llevó consigo toda maldad y todo ataque en mi contra. Y las acusaciones las exhibió públicamente y declaró que somos más que vencedores y que había sido anulada el acta de los decretos en nuestra contra. Y por más que el diablo se levante y quiera atacarte, si tú no lo haces ver que eres un derrotado ya, él te va a seguir haciendo la guerra. Porque tiene que estar en ti, darle a entender al diablo que tú sabes, que él sabe que es derrotado ya, y que lo que él está haciendo es visaje para obtener victoria contigo, porque con Cristo no la obtuvo. No ignores que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados que se han encargado de distorsionar el conocimiento y la sabiduría de lo eterno. Pero a la vez nosotros debemos de recordar que estamos en unión con Cristo, que Él mismo nos resucitó juntamente con Él y nos hizo sentar en esas regiones celestiales. Como el águila y estos grandes vencedores de la palabra, con la inspiración de Cristo podemos desde la cima ser más que vencedores. Podemos desde la cima ser más que vencedores. Esa cima que es por el entendimiento y la sabiduría en lo eterno, que tú vas a entender que estás posicionado juntamente con Él.